Hola, es una alegría para mí poder compartir otra presentación con ustedes en el día de hoy y como ustedes verán el título se llama o se titula esta presentación Oísteis que fue dicho, y esto hace referencia específicamente a una frase que Jesús dijo cuando apenas acababa de comenzar su ministerio. Él se encontraba predicando a las multitudes y esto fue dicho en el contexto del Sermón del Monte. La gente lo escuchaba atentamente, prestaba atención a lo que él estaba diciendo y nosotros podemos leer exactamente qué es y cómo es que él lo dijo. Lo vemos ahí en Mateo capítulo 5 versículo 38, que dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y uno podría preguntarse, ¿quién dice? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está dicho eso? Y si nosotros buscamos en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos eso exactamente así como Jesús lo citó en algunos versículos, y los invito a que lo leamos para que lo veamos con nuestros propios ojos. En Éxodo capítulo 21, versículo 23 en adelante dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Así que nosotros vemos esta instrucción allí en Éxodo capítulo 21-23. El capítulo 21 es el que le sigue al 20. En el 20 Dios da su ley, el pueblo pide no escuchar más, y en el 21 Dios sigue dando juicios, como habíamos visto en otra presentación, y es aquí donde nosotros encontramos esta instrucción. Es una instrucción que proviene o que está escrita en el libro de Moisés, y son juicios, son instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel. Y nosotros leemos confirmación de esto en otro libro, ahí del Pentateuco, en Levítico capítulo 24, versículo 19, que dice: y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Y nosotros vemos aquí un principio que podríamos llamar humanamente de estricta justicia. El daño, la pérdida que alguien sufre, tiene que ser compensada con igual pérdida o daño en aquel que la causó. Y es bien claro, ¿no? Lo que estos dos versículos nos están citando. Y nosotros nos podríamos hacer la pregunta nuevamente, ¿no? ¿Cuál es el origen de estas palabras? ¿Quién las dio? Y le podemos preguntar eso a Jesús mismo. Lo leemos ahí en Juan capítulo 5, 46. Dice: porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Y qué es lo que notamos aquí en estos versículos? Jesús dice que lo que escribió Moisés, lo escribió de Cristo, es decir, Cristo se lo dio a Moisés. Y es más, no solamente nos está diciendo eso, sino que nos está diciendo que si no creemos en los escritos de Moisés, en realidad no estamos creyendo en Jesús. Con lo cual, estos dos versículos que leímos antes, en Éxodo capítulo 21 y Levítico capítulo 24, Cristo se los dio. Cristo, Jesús, le dio estas instrucciones al pueblo de Israel. Y nosotros encontramos confirmación de que fue Cristo en el libro de Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10, que dice de la siguiente manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Y qué es lo que notamos en este versículo? Que los profetas eh, hablaron, anunciaron, escribieron lo que el Espíritu de Cristo les indicaba. Y el primer profeta que nosotros encontramos en las Escrituras es Moisés. Profeta como a ti te levantará Dios. Dios mismo lo llama profeta a Moisés.
Y así en estos dos versículos nosotros encontramos de que la instrucción esta de ojo por ojo, diente por diente, fue dada por Cristo mismo a Moisés y él la registró allí en el Pentateuco, la registró en la ley de Moisés. Y claro, naturalmente nosotros vemos ahora a a la misma persona encarnada, a Cristo, habiéndose despojado de su divinidad, viene aquí a la tierra y empieza a enseñar. Y nosotros los invito a que vayamos al libro de Mateo capítulo 5 y leamos nuevamente el versículo 38 y leamos lo que Cristo sigue diciendo. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y esto no deja de ser muy interesante. ¿Por qué? Porque la misma persona ahora nos dice, pero yo os digo. Y el pero ya indica de que hay un pero con el ojo por ojo y el diente por diente. Hay un pero, Jesús lo dice, pero yo os digo. Y ahora Jesús, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, no resistáis al que es malo. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, dale a la izquierda. Y aquí vemos un principio que es diferente al del ojo por ojo, diente por diente. Y dice el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y nuevamente vemos un principio totalmente diferente aquí al principio de ojo por ojo y diente por diente. Y es interesante porque indudablemente el pueblo de Israel en aquella época tenía ocasiones para sentirse oprimido por los romanos. Evidentemente, constantemente surgían provocaciones para los judíos en su trato con los soldados romanos que ocupaban la región. Había tropas en distintos lugares, en Judea, en Galilea, y la presencia de los soldados romanos ahí marchando y con sus uniformes era un recordatorio constante a ellos de su propia decadencia nacional. Y indudablemente que eso lo llenaba de amargura cuando los soldados se reunían, cuando los soldados tocaban el clarín, cuando las tropas se formaban y se alineaban bajo el estandarte de Roma, todo eso les declaraba a ellos su propia decadencia, su propia caída. Y sin lugar a dudas, había fricciones entre el pueblo y los soldados. ¿Y esto qué es lo que hacía? Incrementaba el odio de la nación. Y nosotros vemos que se hace el consejo de que si alguien te pide que camines, que le lleves una carga, una milla, llevásela dos. Eso lo dice Jesús después. Antes Juan el Bautista les había dicho al pueblo de que, le había dicho, perdón, a los soldados, de que no oprimieran, de que no hicieran violencia. Pero evidentemente había un resentimiento, había un fastidio, había un odio dentro del mismo pueblo, dentro de la misma nación, contra la soldadesca romana. Y en ese sentido, cada día aumentaba en el corazón del pueblo el anhelo de liberarse de ese yugo romano. Y evidentemente había un espíritu de rebelión dentro de la misma nación. Y no deja de ser interesante que a Jesús mismo, lo primero que lo vieron como un liberador, como un conquistador, como alguien que los podía liberar de ese yugo romano que tanto los oprimía. Y es en este contexto de vivencia del pueblo de Israel que Jesús mira esos rostros y hasta casi que podríamos decir que los mira con tristeza, contempla ese odio, ese fastidio, esa bronca, ese resentimiento que había contra la nación romana, notó el espíritu de venganza que había en ellos y ¿qué es lo que hace? Les dice lo siguiente, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo.
Y de esa forma Jesús los quiere liberar de esos sentimientos, los quiere liberar de ese odio, de esos resentimientos. Cristo les quiere mostrar un camino más excelente que consiste en qué? En caminar, en definitiva, el camino que Él caminó. Y nosotros con este versículo nos podemos hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Llama Cristo a tomar venganza o hay un llamado a renunciar a la retribución de la pérdida que nos causó el prójimo? Y la vuelvo a repetir a la pregunta porque es importante. La vuelvo a repetir. ¿A qué está llamando Cristo con este versículo? ¿Está llamando a tomar venganza o está llamando a renunciar a la retribución por la pérdida que hemos sufrido? Y leamos el versículo y respondamos la pregunta. Mateo 5:38 dice, oísteis que le fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Cristo, ¿llama a tomar venganza o hay un llamado a renunciar a la demanda? Evidentemente Cristo está llamando a renunciar a nuestro derecho, derecho entre comillas, a la demanda. Cristo está llamando a qué? A renunciar, dar la retribución por la pérdida que me causó mi prójimo. Y nosotros nos podríamos preguntar, este concepto que Jesús aquí nos dice, pero yo os digo, ¿está también en la Torá? ¿Está también en el Pentateuco, en la ley de Moisés? ¿Fue dicho por Cristo también en esos días en los cuales se les dijo ojo por ojo y diente por diente? Y de hecho entiendo que sí, lo encontramos en Levítico capítulo 19, versículo 16, que dice así, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Y si nosotros consideramos este versículo, está en línea con lo que Jesús les estaba predicando ahí en el Sermón del Monte. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, es decir, no albergues sentimientos de ira, no albergues sentimientos de maldad, no albergues malos deseos en tu corazón en contra de tu prójimo. Al contrario, ámalo como a ti mismo. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Es decir, hay un llamado por parte de Cristo al pueblo de Israel, ¿a qué? A que no busque la venganza, a que no busque la retribución. Con lo cual encontramos en este versículo que encontramos la misma línea, el mismo espíritu que Cristo viene dando y viene definiendo allí en el Sermón del Monte. Y es interesante que dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. En el diente por diente y ojo por ojo, antes habíamos leído que decía vida por vida. Sin embargo, aquí el Señor dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Punto. No parecen haber ningún tipo de excepciones a esta indicación del Señor, ¿no? Y naturalmente lo lógico en ese momento, si nosotros hubiésemos estado escuchando a Cristo, es pensar que Él viene a abrogar la ley, está contradiciendo la ley. La ley dice ojo por ojo, diente por diente. De hecho, recién vimos que fue Cristo mismo el que la dijo. Pero ahora Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y aquí Jesús nos está diciendo a qué? A renunciar a la venganza, a renunciar a tomar revancha o a cobrarse la retribución por la pérdida causada. Y naturalmente eso fue lo que surgió dentro de la multitud que lo estaba escuchando. ¿Será que Jesús está haciendo nula la ley de Moisés? ¿Será que el Señor está contradiciendo el Pentateuco, la ley escrita en Moisés? Y noten ustedes lo que Jesús dice y lo que Jesús responde
respecto de esta inquietud que surgió dentro de ese mismo contexto y pueblo. Lo leemos en Mateo capítulo 5, 17 que dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que, así que el punto importante ahí que nosotros podemos visualizar y ver es el siguiente: Jesús no vino a contradecir la ley, Jesús no está contradiciendo la ley, sino que le está mostrando ¿qué cosa? El cumplimiento. Jesús no vino a anular ni a descartar absolutamente nada de lo que está escrito en el Antiguo Testamento y en la ley de Moisés, sino que Él vino a mostrar su verdadero cumplimiento. Cristo no vino para abrogar la ley, no vino para abrogar, sino para cumplirla, para vivirla, para mostrar, vivir y enseñar el verdadero cumplimiento de la ley. Y naturalmente esto hace que nos surjan ciertas preguntas de por qué, por medio de Moisés, Cristo dijo lo que dijo, y ahora parecería que dice esta otra cosa, que de hecho la está diciendo. Y lo vamos a responder a ese punto ahora enseguida en forma inmediata. Pero quizás la primera pregunta que nosotros nos podríamos hacer es: ¿qué vivió Cristo? ¿Qué fue lo que mostró Cristo? ¿Cristo tomó venganza de sus enemigos? ¿Cristo cobró ojo por ojo, diente por diente? Y si nosotros miramos la vida de Cristo, lo vemos por ejemplo en Lucas capítulo 23 versículo 34, nos dice que Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo mismo, mientras estaba siendo crucificado y clavado a la cruz, ¿qué es lo que estaba haciendo? Los estaba perdonando, es decir, Él estaba olvidándose el crimen que estaban haciendo contra Él. Le imploraba al Padre, le imploraba a Dios que ¿qué? De que los perdone. Y aquí es como nosotros vemos que Cristo renuncia a esta justicia humana de retribución. ¿Y qué es lo que hace? A una herida pone la otra mejilla. A un golpe en la mejilla pone otro golpe en la mejilla. No resiste al malo. Y en ese sentido no podemos dejar de recordar dos temas que vimos en la presentación anterior, dos versículos. Juan 14:8 nos dice: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y 1 de Timoteo 3:16 dice que Dios en Cristo fue manifestado en carne. Y así nosotros, ¿qué es lo que vemos? Nosotros vemos que lo que Cristo vivió es una revelación y una manifestación del Padre. Es decir, el Padre es el que dice: no resistáis al malo. Es el Padre el que dice: no os venguéis. Es el Padre que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el Padre que dice: si te golpean en la mejilla, da la otra mejilla. Y lo vivió en la persona de Cristo. Esa es la revelación de Cristo, que Él hace de su Padre, y consiguientemente es el verdadero sentido e interpretación que tiene la ley. Y en ese sentido nosotros no podemos dejar de recordar que Cristo dijo, ¿no? No penséis que he venido a abrogar la ley, porque ese puede ser el pensamiento que nos pueda surgir, ¿no? ¿Y en qué consiste la ley? Nosotros lo leemos en Mateo capítulo 22, versículo 36 en adelante. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que el amor a Dios y el amor al prójimo como uno mismo es el cumplimiento de la ley, y esa es la ley que Cristo vino a magnificar, a vivir. Y yo en ese sentido les hago una pregunta: si nosotros por la acción de una persona perdemos un diente, con todo el dolor y el sufrimiento que eso implica, ¿es un acto de amor desearle a esa otra persona que sufra exactamente lo que yo sufrí en la pérdida de ese diente y que sufra las consecuencias de esa pérdida? ¿Es eso un acto de amor hacia mi prójimo? Pregunta: si yo pierdo un ojo por la acción de una persona, con todo el dolor que eso trae y conlleva,
¿Es un acto de amor al prójimo desearle, buscarle y hacerle exactamente lo mismo? ¿Que el prójimo viva exactamente ese mismo dolor y ese mismo sufrimiento que me fue causado a mí? Evidentemente que no. Evidentemente que no se cumple la ley de Dios, de amor a Dios y amor al prójimo, el causarle al otro ese dolor y ese sufrimiento que yo recibí por parte de él. Evidentemente que no. Y a esto nos cabe la pregunta. Ahora, siendo que esta instrucción, ojo por ojo, diente por diente, y la siguiente instrucción, no resistáis al malo, el que te da el que te llena la mejilla, da la siguiente mejilla, las dos provienen de Cristo. ¿Cómo es que se entiende esto? ¿Qué es lo que sucedió en el monte Sinaí? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo armonizan todos estos versículos? Y al respecto nosotros tenemos que retrotraernos a lo que ocurrió en el monte Sinaí. Los invito a que vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 18 y que leamos ahí que Cristo, después de haber hablado las palabras de la ley que el Padre le dio, ahí en el 18 dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros no iremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Así nosotros vemos que el pueblo de Dios pide que Dios no les hable más. El pueblo se llenó de temor, de miedo y le pidió que no hable más. Nosotros en otro lugar de las Escrituras leemos de que ellos endurecieron su corazón, de que lo pusieron como diamante. Y en Salmos capítulo 81, versículo 8, está como en un resumen el capítulo 19 de Éxodo, el capítulo 20 de Éxodo. Ahí está la apelación que Dios le hace a su pueblo. Dice, oye pueblo mío y te amonestaré Israel. Si me oyeres, no habrá en ti dios ajenos ni te inclinarás a dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Y aquí es donde nosotros tenemos lo que ocurrió en el monte Sinaí. El pueblo de Israel no oyó la voz de Dios, no lo quiso a Dios. Y el versículo siguiente nos explica y nos permite empezar a entender un poquito esas instrucciones de ojo por ojo y diente por diente. Dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios caminos. ¿Qué es lo que hace Dios entonces al rechazar a Dios, al no oír su voz, al endurecer su corazón? Los deja. Dios los deja a la dureza de su corazón. Cristo los deja a la dureza de su corazón y eso hace que ellos caminen en sus propios consejos. Y aquí hay un punto muy importante. Está la voz de Dios dando su ley. Ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Cuál es la reacción natural del ser humano? Endurecer el corazón. Cuando el hombre endurece el corazón, Dios deja que el hombre camine en sus propios consejos, en sus propios conceptos, en sus propias ideas erróneas. Y noten cómo se describe esta situación en el libro de Jeremías capítulo 7 en adelante. Dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Y aquí nosotros tenemos exactamente el mismo concepto. Dios envía su voz, pero ellos no dan oído, sino que ellos endurecen su corazón, ponen su corazón duro. Eso denota la maldad de su corazón. ¿Y qué es lo que dice? Que consecuentemente caminan en sus propios consejos. Y noten ustedes cómo lo describe un par de capítulos más adelante. Jeremías capítulo 9, versículo 13 dice, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes
se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Así que nosotros vemos aquí el no escuchar la voz de Dios, el abandonar la ley de Dios e irse tras la imaginación de sus propios corazones. Y nosotros encontramos una misma descripción de todo esto en el capítulo 20 del libro de Isaías, perdón, del libro de Ezequiel. Y no lo vamos a leer todo, vamos a leer solamente 2 versículos que nos ilustran y nos dan la clave que nos permiten entender por qué están estas instrucciones que son distintas. Leemos en Ezequiel capítulo 20, versículo 23, que dice: también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y nosotros aquí vemos cómo todos estos versículos nos presentan, nos construyen una imagen de qué fue lo que ocurrió. Dios dio su voz, dio sus mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. El pueblo endurece su corazón y al endurecer su corazón, Dios finalmente los termina dejando a la dureza de sus propios corazones. Ellos terminan yéndose tras la imaginación de sus propios malvados corazones y caminan en sus propios consejos, empiezan a caminar en su propia sabiduría. Y es en ese contexto que Dios, ¿qué es lo que les da? Les da estatutos y les da decretos o juicios por los cuales no podrían vivir. Y nosotros tenemos varios ejemplos de estos. El primero que leímos fue el de vida por vida. Y ahí tenemos un ejemplo de un estatuto por el cual ellos no podrían vivir. ¿Por qué se los da Dios? Dios les está dando sus propios caminos. Dios les está permitiendo que sigan sus propios consejos y que sigan sus propias inclinaciones. Veamos un par más de ejemplos de esos estatutos y decretos que no eran buenos. Tenemos ahí en el mismo capítulo, por ejemplo en Ezequiel 20:39, que el Señor les dice así: y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Acá el Señor les dice: si ustedes no me quieren obedecer, váyanse cada uno detrás de sus ídolos, vayan y adoren a sus ídolos. El Señor les está diciendo eso. Así como muchas veces nosotros con nuestros hijos tenemos que decirles, viéndonos incapacitados de cambiar su conducta por la palabra únicamente y sin usar fuerza ni violencia, terminamos diciéndoles: bueno, ¿querés hacer esto? Está bien, hacelo. Andá y hacé lo que querés hacer. Y finalmente el Señor termina con sus hijos descarriados diciéndole lo mismo: andá, si querés tener dioses ajenos, andá y tenelos. Y nosotros tenemos otro ejemplo de una instrucción no buena por la cual no podrían vivir que el Señor les dio. La leemos en Mateo capítulo 19, versículo 7, que dice: le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y nosotros cuando hablamos del principio nos remitimos al Edén, ¿no es cierto? De hecho, Jesús lo hace de remitirse al Edén en el contexto del divorcio. Y obviamente el ojo por ojo y el diente por diente en el Edén tampoco existía. Y así nosotros vemos que así es que nosotros vemos que en estos decretos, en estas instrucciones, Dios les está dando su voluntad. Dios les permite por la dureza de su corazón. Nosotros cuando leemos esto a primera instancia, nos parece que es Moisés, es que Dios el que manda hacer esto. Sin embargo, Jesús es claro. Es un permiso de Dios. Y Dios permite esto, ¿por qué? Por la dureza del corazón. Dios nos da nuestra propia voluntad. Y nosotros tenemos otro ejemplo de esto que hizo el pueblo de Israel
En el libro de Deuteronomio capítulo 17 versículo 14 dice: Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Noten ustedes que Dios prevé de que el pueblo de Israel iba a pedir un rey. ¿Era la voluntad y el anhelo de Dios de que tuvieran rey? Por supuesto que no, eso lo tenemos revelado en las Escrituras. Sin embargo, el Señor condesciende, el Señor permite que ellos tengan rey de acuerdo a la dureza de su propio corazón. Y así es como Él les da sus propios caminos. Y aquí es donde, habiendo visto estos puntos, se nos empieza a hacer más claro y empieza a cobrar más sentido el propósito por el cual vino Jesús. ¿Jesús para qué vino? Nosotros lo leemos ahí en Mateo capítulo 5 versículo 17. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo vino para cumplir la ley. Cristo vino para mostrarnos el verdadero cumplimiento de la ley. En la ley de Moisés se introdujeron instrucciones, se introdujeron mandatos y decretos que no eran buenos. ¿Por qué? Porque eso es lo que el pueblo quería y demandaba, porque el pueblo no quería escuchar la voz de Dios. Y esos mandatos e instrucciones se introdujeron para ponerle límite al pecado, para ponerle límite a la maldad del ser humano. Si el vecino te quita el ojo, no le quites los dos ojos, quítale solamente uno. Ese es un ejemplo de cómo Dios le pone límite a la maldad. ¿Dios quiere que nosotros le quitemos el ojo al vecino porque Él nos quitó nuestro ojo? Por supuesto que no. Pero si lo vas a hacer, que sea solamente uno. Y así es como nosotros vemos cómo Dios pone límites a la maldad, dando mandamientos e instrucciones y decretos que no son buenos. Y aquí volvemos a la pregunta que nos hicimos recién. La misión de Cristo. ¿Para qué vino Cristo? Cristo vino para revelarnos al Padre. Lo habíamos visto en la presentación anterior. Cristo vino para mostrarnos exactamente cómo es la vida del Padre. Y no solamente eso, sino que Cristo vino para vivirnos la ley, para darnos el verdadero significado y el verdadero cumplimiento de la ley, para separar la paja del trigo, para separar lo humano de lo divino, para sacar nuestras falsas concepciones del carácter de Dios. ¿Para qué vino? ¿Para qué vino Cristo? Cristo vino para resaltar aquello que ya había sido dicho en el Antiguo Testamento, en los libros de Moisés, y que sin embargo el pueblo había endurecido su corazón y no había querido oír esa invitación. Y así es como que también vemos un aspecto más, y es el hecho de que la venida de Cristo siendo imprescindible, muy necesaria. ¿Para qué? Para que nos revelara esa vida que hay en Dios, para que nos revelara el verdadero cumplimiento de la ley de Dios, para que nos revelara el espíritu que hay en esa ley. ¿Por qué? Porque en nuestra perversidad, en nuestra carnalidad, nosotros leemos y adoptamos esos principios de ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, rotura por rotura, adoptamos y tomamos esos principios en forma instantánea y natural. ¿Por qué? Porque son carnales, porque son humanos. Y en ese sentido necesitábamos que Cristo venga aquí a la tierra. ¿Para qué? Para mostrarnos y enseñarnos de que sí, eso le fue dicho a los antiguos y lo dijo Cristo mismo. Lo dijo ¿por qué? Porque los dejó caminar en sus propios consejos. Lo dijo ¿por qué? Lo dijo para limitar la maldad que había en el corazón de ellos. Lo dijo ¿por qué? Porque les dio su propio camino. Pero Jesús viene y les dice: pero yo os digo ahora, no resistáis al malo, no busquéis vengarte. Y así nosotros vemos cuán crítico, cuán necesario es poder entender, conocer y recibir la totalidad de la palabra de Dios. No solamente la totalidad de la palabra de Dios,
sino poder ver y recibir las enseñanzas que Cristo hace en su vida y en su ministerio aquí en la tierra. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe y que Cristo nos muestre el camino, que Cristo nos enseñe y nos permita ver que el verdadero camino, el camino que lleva a la salvación, es el camino que Él caminó. Es el camino que no consiste en retribuirle al otro, sino que consiste en qué? En perdonarle, en no resistir al malo, en dar la otra mejilla. Que Dios nos ayude y nos permita discernir el Espíritu de Dios en las enseñanzas de Cristo. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.